Abacados, queremos oír tu preciosa voz, por medio tu bendito Rahakodes, bendito Yahshua Mashiach. Háblanos, Abba, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Toda Gabá, Abacados, Omen, Be Omen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios que tenemos en internet. Puede usted consultarlos y puede usted bajar todo el material, es gratuito. En esta quejilá, en esta congregación, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema que todos los temas son hermosos de la bendita Tanaj. Sin embargo, este tema a mí me estremece porque bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a hablar sobre el tercer cielo. Pero no vamos a hablar del tercer cielo como está siempre, sino vamos a hablar del tercer cielo como está ahora mismo. Y tú podrás decir, ¿eso es posible? Sí, eso es posible, gracias a la bendita Tanaj. Todo empezó, amados Sahim, y todo lo que voy a ministrar, no solamente en esta hora, sino en las próximas horas sobre este tema, que es bastante extenso, todo lo que voy a ministrarles surgió porque yo un día estaba haciendo oración y estaba meditando y le dije al Eterno, porque hay que hablar con el Eterno, bendito es el Abacados, y le dije, ¿cómo será tu trono? ¿Cómo será el tercer cielo? ¿Cómo será el cielo en sí? Hay tantas dudas que tenemos y muchas cosas el Eterno las va a reservar para el tiempo final, o sea, cuando Él venga ya. Pero yo sentí en mi espíritu que el Eterno me dio a entender que me iba a mostrar cómo está el cielo a través de la Tanaj, porque es su palabra, la palabra profética más segura, pero de cómo está el cielo ahora mismo. Entonces, todo lo que voy a explicar no es cabalístico, hago la aclaración, no es cabalístico, no tiene nada que ver con cábala, sino con la bendita palabra del Eterno. En Apocalipsis 4, y vamos a abrir nuestra Biblia allá, encontramos la definición o la ilustración de cómo está el cielo. Pero vamos a ver que en este capítulo, que es un capítulo pequeño de Apocalipsis, ahí está una riqueza increíble. Es decir, para nosotros increíble, para el Todopoderoso todo es posible. Pero me refiero que hay cantidad de enseñanza aquí en Apocalipsis 4. Estamos a punto de entrar a la gran tribulación. Pasó el eclipse del 21 de agosto, que de una manera simbólica partió a Estados Unidos en dos. Y bueno, vimos cómo vino el huracán Harvey. Y aquí tengo unos datos que me impresionaron. 60 billones de litros de agua, calculan los conocedores, cayó en este huracán. 60 billones de litros de agua. El que más se le acerca es Katrina. En el huracán Katrina cayeron 24 billones de litros. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, este huracán triplicó. Entonces quiere decir que independientemente del cambio climático y demás, sabemos que el Eterno está trayendo ya juicios a la tierra y nosotros no somos jueces para decir qué bueno que sucedió esto. No. Tenemos nosotros que orar y ayunar porque todas las almas que están ahorita sin techo, hagan teshuvá, hagan arrepentimiento. Todas las personas que perdieron su casa y lo más importante, seres queridos, vamos a orar por ellos, amados Sahim de la Quejilá mundial y local. Nosotros no somos jueces para decir que bueno que sucedió esto, se lo tenían merecido. No, jamás digamos eso. Nosotros tenemos que orar por toda esa gente que está padeciendo ahora y ciertamente están sufriendo. Y el Eterno sabrá, Él sabe por qué mandó ese juicio, pero sin duda es un juicio, aunque se le quiera atribuir al fenómeno del niño, de la niña, eso lo vengo ministrando desde hace 15 años, o se le quiera atribuir al calentamiento global, son juicios. Y vemos que viene la señal para el 23 de septiembre, entonces los juicios se van a poner, las cosas graves en la tierra se van a poner muy feas. Amados Sahim, sabemos, ya hemos ministrado parte de lo que va a pasar en la gran tribulación. Ahora, quiero aclarar
una vez más que todo lo que voy a ministrar no tiene que ver con Cábala. Hago esta aclaración porque vamos a entrar a cosas bastante profundas. Vamos a empezar porque en Éxodo 19, nada más anoten ustedes la cita, ahí vemos que el shofar iba en aumento. En Éxodo 19 vemos como cuando el pueblo de Israel se pone a los pies del Sinaí, el Eterno dio su Torá y el shofar, iba en aumento, y el shofar es su voz. El shofar es su voz, porque la voz iba en aumento. En próximos temas que voy a dar, ya no exactamente sí, el tercer cielo, ¿por qué no decirlo? Pero en otros temas más diversos que voy a dar, vamos a ver que el shofar es su voz del Eterno, quien es Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Pero antes de entrar a Apocalipsis 4, permítame llevarlos a Apocalipsis 1, verso 10. Y en Apocalipsis 1, verso 10, dice lo siguiente: yo estaba en el Ruach, en su espíritu, en el día del Adom, o sea, en Shabbat, como ahora. Esto ya está explicado en los audios de Apocalipsis. Yo estaba en el Ruach, en el espíritu, en el día del Adom, y oí detrás de mí una gran voz como de shofar. A ver, todos juntos, amén. Ahora, es voz de shofar, aunque él está en el espíritu, lógico, sí es su espíritu, pero está aquí con mayúscula. Entonces no podemos tener ninguna visión si no viene de parte del Ruach HaKodesh. Eso es lógico. Entonces aquí vemos una vez más como la voz de Yahshua, quien es Yahweh, es shofar, es shofar. Ahora, Yahshua HaMashiach ministra en todo el libro de Apocalipsis, sobre todo en los primeros capítulos, pero todo el libro de Apocalipsis en sí, ministra en tres entidades. No estoy hablando de Trinidad, la Trinidad no existe, existe un solo Elohim. Ministra como rey, él ministra como rey porque él es el rey de reyes, ministra como Cohen porque es el sumo Cohen ahora y por siempre, y ministra como profeta porque él es el profeta de profetas. Él ministra en tres entidades, más no en tres personas dije, sino en tres entidades, como rey, como Cohen y como profeta. Y entonces solo el rey tiene el poder y la autoridad para decirle a Yohanan, sube acá. Es decir, para tener acceso al tercer cielo, en este caso sabemos que tenemos acceso al trono por los méritos de Yahshua Mashiach, pero para ser arrebatados y tener una visión como la tuvo Yohanan, o como la tuvo Rav Shaul, mal llamado Pablo, solamente el Rey de Reyes puede dar esa orden, el decir, sube acá. Entonces vamos a leer Apocalipsis 4 y en el verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de shofar, hablando conmigo, dijo, sube acá. Entonces hay que empezar por ahí, porque solamente el Rey de Reyes tiene, como rey, pues él solamente puede decir, sube acá. Y dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Ruach, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, si vamos a Apocalipsis 11, en Apocalipsis 11, en el verso 12, vemos las mismas palabras, sube acá, subid acá. Y aquí está hablando otra vez Yahshua Mashiach mismo, quien es Yahweh Sebaot, el Rey de Reyes. Y en Apocalipsis 11, 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y eso va a suceder cuando vengan los dos testigos a ministrar. Hay otra cita que hemos estudiado ya bastante, que es sobre el Natsal, y quiero llevarlos ahí otra vez, 1 Tesalonicenses 4. El Natsal es lo que tú has conocido como arrebatamiento, pero no hay un arrebatamiento, digamos, pre-tribulación, no, sino ya avanzada bastante la tribulación. Entonces que el Eterno tenga compasión de todos. En 1 Tesalonicenses 4,
Lee del 4 al 16, dice, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua Mashiach resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Y ya lo que tanto hemos ministrado, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí sube la quejilá de muertos resucitados y de vivos. Ya lo estamos viendo acá. Entonces vemos Apocalipsis 4, subida acá, sube acá, subida acá en Apocalipsis 11, verso 12. Y también Él dará la misma orden en 1 Tesalonicenses 4, 16, cuando Él venga por los suyos. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, eso lo hace como rey. Ahora, ¿qué hace Yahshua como Cohen? Porque Él es el sumo Cohen. Él como Cohen le da la visión a Yohanan, le da una visión como Cohen. Y podríamos decir que aquí entra también la labor de profeta, el trabajo, por así decirlo, la misión del Eterno, en cuanto Él, el Todopoderoso. Pero como Cohen le da la visión a Yohanan, y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar por qué digo como Cohen. Y como Naví, como profeta, es cuando le dice, yo te mostraré. Es decir, aquí hay tres entidades, tres no personas, sino tres ministerios que está ejerciéndonos Adón Yahshua Mashiach, como rey, como Cohen y como profeta. Como Cohen le da la visión a Yohanan del cielo como tal, tercer cielo. Como rey sube acá, y como Naví, como profeta, yo te mostraré. Y va a quedar perfectamente aclarado que el Eterno, ¿por qué da una orden como rey? ¿Por qué una orden como Cohen? ¿Por qué una orden como profeta? Ahora, en breve vamos a ver una diapositiva. Simplemente quiero esperar a que oscurezca un poco más para que la puedan ver bien. Pero en el tercer cielo, vamos a ver, lo voy a describir ahorita lo vemos en una diapositiva ya que oscurezca más. En el tercer cielo están los 24 ancianos alrededor, lo vamos a ver acá en Apocalipsis 4. El trono está en el centro, los 24 ancianos, es lo que corresponde al borde, por así decirlo, es un círculo de 24 ancianos. Los travesaños, porque hay unos travesaños, o por qué no decirlo como rines de una rueda, son los seres vivientes, y vamos a estudiar a profundidad de esto. Y aquí vemos claramente en Apocalipsis 4, y permítame ir leyendo y que el Eterno nos vaya ministrando. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces dice aquí Apocalipsis 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora hago una aclaración. En la Tanaj generalmente sí está escrito puerta, Delet, la puerta, de eso ya hemos platicado bastante también hasta en el hebreo. Por ejemplo, el Kiddushin, que es el matrimonio, ahí va la letra Dalet también, de Delet, de puerta. Y en este caso no está hablando de unas ventanas, sino de una puerta. Y abrirá la puerta del cielo y entrarán los Kadoshim también. Entonces, después de esto miré y aquí una puerta en el cielo, y la primera voz que oí como de shofar hablando conmigo dijo, sube acá, rey, y yo te mostraré las cosas, Naví, que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, en el trono está extendido, por así decirlo, está extendido y está fijado para siempre, por la eternidad. Por ejemplo, dice aquí, y al instante yo estaba en el Ruach, y aquí un trono establecido, o sea, puesto en el cielo, establecido, pero eso es por la eternidad, y en el trono uno sentado. Ahora, quiero decir que aunque estas citas te remiten a Ezequiel capítulo 1, y vale la pena hacer una aclaración de una buena vez, como está explicado en el libro, en el libro de Ezequiel, que ya está en el canal de YouTube Shalom 132 desde el 2014, es decir, hace 3 años. Ezequiel, en el capítulo, ese capítulo no se lee en las sinagogas judías ortodoxas. Ezequiel capítulo 1, porque ahí claramente está
descrito que Yahweh es Yahshua. Es decir, que no se lee en pocas palabras Ezequiel capítulo 1 en las sinagogas judías ortodoxas, porque ahí claramente está explicado que Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh, o sea, es uno solo. Ahora, si ese trono está establecido, ¿quién lo estableció? No el hombre, lógico, porque en las religiones el hombre ha creado sus dioses, y aquí no, es el Eterno el que le está dando la visión a Yohanan. Siempre los seres humanos han creado su propia religión y bueno, se imaginan cómo será su Dios, si tiene alas, si tiene cuernos, si tiene cola, etcétera, etcétera. Aquí no, es el Eterno mismo que está dando la visión. Ahora, ¿cómo es posible? Vamos a entender algo, manteniéndonos humildes. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener acceso a ese trono de gloria? Lo estoy diciendo tal cual para que se entienda. ¿Cómo es posible que nosotros podamos acceder a ese trono? ¿Cómo es posible? Solamente por los méritos de Yahshua Mashiach. Nadie es digno de tener una visión como la tuvo Yohanan, o de tener acceso por medio de la oración, la de la tefilá, al trono, sino solamente por los méritos de Yahshua Mashiach. Dice en el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, subrayen, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí es importante que anoten todo eso, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Leo el verso 4 y avanzamos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, del trono salían relámpagos y trueno, y voces. Y delante del trono ardían 7 menorot, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Ahora, mucha atención. Encontramos aquí, vamos a ir desglosando, encontramos relámpagos, encontramos truenos y encontramos voces. Todo va a quedar explicado, pero permítame ir en este orden. Si encontramos nosotros aquí relámpagos y truenos, eso lo hemos visto tú y yo en la naturaleza. Y voces, también hemos escuchado voces de los hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, mucha atención lo que voy a ministrar. La creación del Eterno, la creación natural, pues, en esta tercera dimensión, tipifica su creación espiritual. Es decir, lo que Él creó espiritualmente está reflejado en lo que nosotros vemos aquí en la tierra. No todo, porque hay cosas que no están dadas a conocer al hombre, y lo oculto solamente pertenece a Elohim. Deuteronomio 29:29. Entonces yo expliqué así: la creación natural, es decir, lo que nosotros estamos viendo en la tercera dimensión, tipifica su creación espiritual, lo que Él crió en el espíritu, en lo espiritual, pues. Ahora, me estoy refiriendo a fenómenos naturales. Entonces, ¿qué hace un relámpago? Los relámpagos abren las nubes. Abren las nubes. Y oímos el trueno cuando las nubes se juntan. Ahora vamos a ver qué tiene eso que ver en el cielo, porque tiene mucho que ver. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la tierra, ahora que ha llovido tanto aquí en Tehuacán y en gran parte de la República, entonces vemos relámpagos, hemos visto muchos relámpagos y hemos oído muchos truenos. Y un relámpago abre las nubes, es la función. En electricidad, no voy a entrar a muchos detalles de física, etcétera. Y nosotros oímos el trueno, que es ruido, sí, cuando las nubes se vuelven a juntar. Y hemos aprendido que la voz del Eterno es voz de trueno. Tiene voz de shofar, tiene voz de trueno. Y vamos a ver el Salmo, vamos para allá por favor, amados Sajín, al Salmo 77, en el verso 18, vamos para allá, en el Salmo 77, y en el verso 18. Vamos para allá,
Y entonces aquí vemos que el Eterno tiene voz de trueno. O sea que cuando habló en el monte Sinaí, en Éxodo 19, habló como shofar y también con voz de trueno. Salmo 77, verso 18 dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y tú puedes buscar otras citas en una concordancia y vas a ver cuántas citas más te aparecen que el Eterno tiene voz de trueno. Ahora, quiero que pongan mucha atención porque voy a ir ministrando cosas que no son cabalísticas, tiene que ver con todo esto. Ya expliqué para qué sirve el relámpago. El relámpago tiene una función y el trueno tiene otra. Entonces, en el trueno es cuando se juntan. Esto tiene mucho que ver con su palabra. Su palabra. Sabemos que la palabra es Yahshua HaMashiach, la palabra encarnada. Entonces, el relámpago es un tipo de la separación de Elohim. Y esto es muy importante. Yo estoy hablando y en este momento el sonido, el aire, etcétera, está saliendo de mí. Y no es que mi palabra sea otra persona, sino soy el mismo. Eso ya lo había yo explicado, ¿sí se acuerdan? Entonces, en este momento yo, para articular palabras, etcétera, para que tú puedas escuchar lo que yo estoy ministrándote, compartiéndote con mucho gusto, tiene que salir de mí. Pero sí, esas son mis palabras y soy uno solo. Ahora, la idea es esta. El relámpago es un tipo de la palabra de separación de Elohim. Es decir, su palabra sale de Él, pero es Él. Porque si no entendemos esto, no tendría caso seguir adelante. Y el trueno es un cuadro de su palabra de unión, porque las nubes se vuelven a juntar con el trueno. Entonces el trueno es un cuadro de su palabra de unión. Pueden anotarlo si gustan. Ahora, ¿sí lo anotaron? Entonces, está saliendo aire de mi boca, sí, de mi ser, aire de mis pulmones, y están saliendo palabras, pero no es otra persona, soy yo mismo. Y el trueno es un cuadro de su palabra de unión. ¿Cómo es esto? Los relámpagos naturales de Elohim siempre preceden al trueno. Es decir, que primero vemos la luz, y es porque viaja más rápido, y después oímos el trueno. ¿Es así? Entonces pueden anotar así un resumencito. El relámpago se ve primero, lógico, tú ya lo sabes, pero para que me ayudes después a ministrar. Entonces los relámpagos naturales de Elohim siempre preceden al trueno, o sea, siempre se ven primero y después viene el trueno. Ahora, lo mismo es en lo espiritual. Es lo mismo en lo espiritual. Si nosotros queremos experimentar la unión a Elohim, no podemos nosotros llegar, fíjense qué grandeza vamos a descubrir ahora mismo. Fíjense qué grandeza vamos a descubrir. A ver, los relámpagos naturales de Elohim siempre preceden a su trueno. Sí, el relámpago separa, el trueno une. Ahora, lo mismo que ocurre en el cielo está ocurriendo aquí mismo en la tierra, ahora mismo. Si nosotros queremos experimentar la unión a Elohim, tiene que ser por medio de su palabra. Y Él es Yahshua. No sé si me di a entender. Lo mismo es en lo espiritual. Si queremos experimentar la unión a Elohim, solamente es por medio de su palabra. La palabra de unión. Y es Yahshua HaMashiach. Y Él es Elohim. La palabra hecha carne. En las traducciones dice el verbo hecho carne. La palabra hecha carne. Y la palabra hecha carne es Yahshua HaMashiach. Para que tú tengas visiones, sueños, revelaciones, el Tevilá, el bautismo del Ruach HaKodesh, tú lo has conocido como Espíritu Santo,
No puedes llegar al trono celestial y pedir directamente, es imposible eso. Solamente a través de su palabra de unión. Y la palabra de unión es Yahshua HaMashiach. No es palabra en este caso de separación. Nosotros entonces aceptamos su palabra de separación. Ahora, ¿cómo es eso? No quiero confundirlos. Entonces, la palabra de separación es el relámpago. Es que esto tiene que ver con Apocalipsis 4. El relámpago de la palabra de Elohim golpea nuestro corazón para que nosotros nos separemos del mundo. Ese es como actúa en lo espiritual. Entonces el relámpago de la palabra de Elohim, que es la palabra de separación, en este caso no de la unión, la palabra de separación, que es el relámpago, entonces golpea nuestro corazón y es un corazón carnal, y entonces nosotros hacemos teshuvah, hacemos arrepentimiento, y entonces con la palabra de unión, ¿quién es Yahshua? Nos une a Él, a Yahshua, a Yahweh. Porque aquí dice que había uno sentado en el trono. Y el que está hablando es Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Por eso vuelvo a explicar que Ezequiel 1 no se lee en las sinagogas judías ortodoxas. Es decir, donde no creen que Yahshua es el Mashiach. Y lógico, menos que es Elohim. Pero aquí está demostrado que es Elohim. No sé si hay dudas aquí. ¿Sí se entendió? Claro. Entonces el relámpago va a dividir, el trueno va a juntar. Y una cosa es la palabra de unión, de separación, y la otra es la palabra de unión. Por eso dice aquí en Apocalipsis, vamos a ver ahí, para que se le vaya entendiendo mejor. En el verso 5, y del trono salían relámpagos y truenos. Si no, nada más diría salían relámpagos. O si no, nada más diría salían truenos. No, dice relámpagos y truenos. Y es que todo lo que hay aquí en la tierra, decía yo, tipifica todo lo que hay en los cielos. Por eso, cuando una persona se consagra al Eterno, tiene mucho poder. Porque dice Yahshua, y esa delegación es para todos los Kedoshim, todos los santos y las santas, Kedoshot. El Eterno dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y eso existe, eso es real. Solamente es cuestión de separarse del mundo. Y nos separamos por medio de su palabra de separación. Y por medio de Yahshua, quien es la palabra viviente, es la palabra de unión, nos une a Él. Nada más en esto y del trono salían relámpagos y truenos, mira nada más cuántas cosas se pueden ministrar. Ahora, nosotros entonces aceptamos la palabra de separación. Y nos separamos del pecado, nos separamos del mundo y hacemos teshuvah. Nos separamos inclusive de los familiares que no quieren Torah. Y eso es algo para los que no han entendido que hay que pintar totalmente una barrera y no tenemos nada que ver con fiestas paganas, etc. Cuando se inició esta congregación como mesiánica, algunas personas, y todavía hay varios que no entienden, pero la mayoría más o menos ya va entendiendo, y hay un grupo que sí ya entendió, que no tenemos nada que hacer con el mundo. Pongo un ejemplo. Personas que me decían, mire Roe, se va a casar mi hijo, él no quiere nada con la Torah, pero se va a casar por la católica, ¿puedo ir? No, pues no ha entendido nada. No ha entendido quién es Elohim. No entendió qué es la palabra, bueno, se les había ministrado tal cual, pero la palabra de separación, la palabra de unión, etcétera. De hecho, cuando hablemos de la espada, de la palabra del Eterno, la espada, para eso vino, para dividir. Él vino para dividir y por eso estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. Eso lo vamos a ver después. Entonces, Yahshua nos une a Él mismo. Por eso en Yohanan, en el capítulo 1, nada más anótelo, verso 1 al 3, dice, yo vendré y los tomaré a mí mismo. Porque Él es la palabra de unión y Él es el Eterno. Al mismo tiempo, Él es el Eterno. Ahora, vamos por favor, para poder entender toda esta grandeza del cielo, a Isaías capítulo 6. Vamos por favor para allá, amados Sahim. En Isaías capítulo 6,
Y yo voy a ir leyendo. Vean cómo aquí se va a demostrar lo mismo de los relámpagos y los truenos. Dice Isaías 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, que ya vimos que es el talid, llenaban el templo, el Mishkan, el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y vamos a ministrar esto después. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 santo, 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 así. Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ese entonces dije es algo especial, y vamos a explicar varias cosas. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Y él es Yahshua Mashiach. Aclaro, en muchas sinagogas, aquí no dije en todas, en muchas sinagogas judías ortodoxas tampoco se lee Isaías 6. Porque en la bendita Torah dice que al Eterno nadie le vio jamás. Y aquí lo vio Isaías. Y Yahshua en Colosenses 2:15 dice que es la imagen del Elohim invisible. Entonces por eso en muchas sinagogas, la gran mayoría, no todas, no se lee Isaías capítulo 6. El verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Adón que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué pasó? Y esto ya está ministrado en varios temas sobre Isaías capítulo 6, pero déjenme recapitular algo. Explico. La palabra de separación de Elohim golpeó el corazón de Isaías. Aunque era un Kadosh, el Eterno es 3 veces Kadosh. Entonces la palabra de separación de Elohim, el relámpago, golpeó el corazón de Isaías. Y vuelvo a repetir, esto es para que nos separemos de nuestros pecados, del orgullo, etcétera. Y entonces de esa manera, si nos quitamos los pecados, nos unimos a Él. Ninguna gente que siga con sus pecados puede unirse a Yahshua Mashiach. Él viene y Él nos llama y tenemos que hacer arrepentimiento. Entonces Él nos une a nosotros con Él, lógico. Y entonces aquí tuvo que haber truenos, por lo que hemos aprendido, que es la palabra de unión. Entonces ya experimentamos la limpieza de nuestro corazón a través de la separación del mundo, y por lo tanto experimentamos la unión con Él y con su voluntad. Lo oramos en el Lavino, Atarazón, tu voluntad. Entonces, en el caso de Isaías, él está diciendo como la esposa de Yahshua: ay de mí, ay de nosotros. Nosotros, ¿cómo podemos presentarnos ante el trono de Elohim pensando que somos mejores que el profeta Isaías o los profetas en general? No podemos. Ahora, la palabra de separación, Él lanza su palabra para que nosotros nos separemos del mundo, y ya expliqué, sale de Él, de Yahshua, de Yahweh. La palabra se separa de Él, pero es Él, Yahshua, la palabra encarnada. Nos separamos del mundo. Aquellos que no hicieron caso a la palabra de separación, pues menos van a estar unidos a Yahshua por la eternidad. Y aquellos que vomitaron la Torah, el Eterno los vomitará de su boca. De esa manera entonces nosotros empezamos a experimentar los frutos del Ruach HaKodesh. Primero son los frutos y después los dones del Ruach HaKodesh. Una persona que no tenga frutos no puede tener dones del Ruach HaKodesh. Si no sabe perdonar, ¿cómo va a tener los dones del Ruach HaKodesh? Ahora vamos tantito a Gálatas. Esto nada más es un repaso, porque si no entonces nos vamos a extender más, pero vale la pena. Gálatas capítulo 5,
Vamos para allá, amados Sahim. Vemos lo que son las obras de la carne. Y después, ya a partir del verso 22 de Gálatas 5, vemos los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces, con su palabra de separación, quien es Yahshua, Él nos dice, haz teshuvá. De hecho, las primeras palabras de Yahshua Mashiach al volver del desierto de Jeshimón, que está al oriente de Jerusalén, de Jerusalén, Él dijo, arrepentíos. Es la primera palabra que pronunció Yahshua. Es decir, las teshuvá, hagan un arrepentimiento, arrepiéntanse. Entonces dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Ruach HaKodesh es amor, y ya hemos aprendido todo lo que es amor: gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. Eso que quede claro. Y eso está en la mala interpretación de la Torah. Son unos videos que tú puedes encontrar en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, a ver, aquí tuvo que salir un serafín y quitar la impureza del profeta. Es como si el mismo Eterno le dijera, limpia los labios de mi siervo porque él va a hablar. Y es así. Ahora, ya unido a él, pudo decir, heme aquí, envíame a mí. No podía decir, heme aquí, envíame a mí, si no primero se hubiera separado. Él decidió separarse y aún Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, lo separa más al tocarle sus boca, sus labios, con un carbón encendido del altar. Y ya unido a él, a Yahshua, pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Ahora, aquí es donde podemos hacer muchas aclaraciones. Hay gente que quiere predicar, y sí, está bien, pero si no está unido a él, no hay ninguna unción para predicar. No hay ningún soporte del Eterno para que esa persona predique, y nadie se va a arrepentir aunque hable más de 10 billones de palabras. Repito, una vez unido a Elohim, aquí entonces el profeta Isaías ya podía hablar. Ahora, vemos entonces aquí en el capítulo, vamos a Apocalipsis 4, verso 5, después voy a ministrar todo, pero 4 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 menorot de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. En los audios de Apocalipsis ya está más explicado eso. Y decíamos que las lámparas son menorot, o sea, de 7 brazos, no de 9, de 7. 7 es no en Cábala, no tiene nada que ver esto. El 7 es el número de Elohim. Estamos en Shabbat. La fiesta de Sukkot significa el 7º milenio, etc. Entonces, 7 significa completo. Es completo. Ahora, si tú quieres saber más sobre esto, consulta los audios de Apocalipsis y vas a encontrar más todavía. Vemos aquí entonces los espíritus de Elohim. Ahí sí me gustaría llevarlos tantito a Isaías 11. Vamos otra vez para Isaías. En Isaías 11. Y a cada profeta lo tuvo que unir a él. Pero era por la voluntad también de la gente. De los profetas, de las personas tocadas por su Ruach HaKodesh. Y entonces Isaías 11, verso 1 y 2 también no se lee, en la gran mayoría de las sinagogas judías ortodoxas no se lee. Dice Isaías 11, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Ruach, el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Entonces ahí tienes los 7 espíritus de Elohim. Ahora, ¿qué significa esto? La plenitud de Elohim. ¿Pero acaso Yahweh se puede medir? No. Pero aquí está descrita la plenitud en cuanto a lo que nosotros podemos percibir aquí en la tierra. Ahora, vamos a Apocalipsis 5, verso 6.
En Apocalipsis 5, verso 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Entonces la plenitud de lo que está operando aquí de Elohim, en cuanto a lo que nosotros podemos ver, porque Él es infinito, Él es infinito. Ahora, vamos por favor a Éxodo, vamos a la Torá, Éxodo en el capítulo 15 y en el verso 17. Y es que si no explicamos todo esto primero, no le entendemos nada a cómo está el cielo o cómo es el cielo. Éxodo 15, verso 17, dice así, Éxodo 15, verso 17: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh, en el Mishkan que tus manos, oh Yahweh, han afirmado. Entonces nosotros veíamos que fue puesto un trono allá arriba en el cielo, también un Mishkan, que el Mishkan que ha sido afirmado por las manos de Yahweh. Entonces este Mishkan que nosotros estudiamos, antes de que estuviera el Bet Hamidash, el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, antes estaba la tienda, el Mishkan, que quiere decir un lugar apartado, un lugar kadosh. Y pongan mucha atención, Elohim nunca dio su menorá de oro a Israel mientras ellos estaban en Egipto. Pongan atención, Yahweh Elohim nunca dio su menorá de oro, que son los 7 espíritus reflejados, las 7 manifestaciones del poder de Ruach HaKodesh. No dije de los dones, sino de los espíritus de Elohim mismo. Entonces Elohim nunca dio su menorá de oro al pueblo de Israel cuando estuvieron en Egipto, sino cuando salió de Egipto, de Misraín, el lugar estrecho. Ya lo ministramos hasta en el parto, como es un parto. Entonces, mientras ellos estuvieron viviendo en Egipto, el Eterno no les dio el orden de que construyeran el Mishkan ahí en la tierra de Gosén, sino hasta que salieron de Egipto. Entonces el Eterno los tuvo que separar. ¿Por qué estuvieron tantos años ahí? El Eterno ya sabía todo, se lo había dicho a Abraham, el padre en la fe, que el pueblo iba a estar muchos años en esclavitud de Egipto, pero ¿por qué fue eso? Ya lo ministramos en las Parashot y en los estudios de los 5 libros de Moshe. El pueblo se confió, dijo, bueno, pues estamos cómodos acá, pues aquí tenemos que comer, etcétera. Se quedó ahí, no regresaron a la tierra prometida. Y dice la bendita Torá que subió otro faraón que no conoció a José, el hijo de Jacob, y entonces los hizo esclavos. Si tú te quedas en la comodidad y no quieres ningún reto para ministrar la palabra del Eterno, puedes quedarte esclavo de tu propia comodidad. Esa es la enseñanza que ya vimos en las Parashot. Y entonces el Eterno a una persona esclava, holgazana, nunca le va a dar su menorá de oro, que son los 7 espíritus de Elohim. Esto queda claro para todos. Misraín quiere decir lugar estrecho y significa el mundo, el pecado. ¿Cuánta idolatría había en Egipto y hay todavía? Hasta que salió de Egipto Israel, le dio la menorá. Igual nosotros. Todo lo que está escrito en la Torá tiene que pasar con nosotros también. Eso ya lo hemos ministrado hasta en las fiestas. Pesach, Matzah, etcétera. Vivir como pan sin levadura, etcétera, etcétera. Morir al pecado en primer lugar, etcétera. Entonces, a una persona, o sea, muchas personas dicen, bueno, es el pueblo de Israel, sí, pero a cada israelita en singular, a cada israelita en privado no le va a dar la menorá de oro, sino primero se aparta. Entonces el Eterno mandó su palabra de separación. Y ya lo dije, que es la separación de la palabra. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Él vino a ministrarnos. Nosotros nos arrepentimos, nos separamos del pecado y entonces con su palabra de unión, que es el trueno, nos une a Él. Si no entendemos eso, entonces no podemos entender lo del cielo.
En pocas palabras, voy a decirlo tal cual así. El Mishkan celestial sirvió de modelo para el Mishkan terrenal. No se le ocurrió al Eterno decir, bueno, hagan una menorá ahora, y yo no tengo menorá aquí en el cielo. Es un decir. No, el Mishkan celestial sirvió de modelo para el terrenal. Ahora, el perfecto Mishkan aquí en la tierra es Yahshua. Vamos a Yohanan, vamos para allá, y estas citas tú ya te las sabes muchas de memoria. Solamente les pido, para los que ya saben, tener un poquito de paciencia. Y en Yohanan 1:14 dice así, vamos para allá, Yohanan 1:14. Y aquella palabra fue hecho carne. En las traducciones muchas dice verbo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su esplendor, su gloria, esplendor como del unigénito del Abba, lleno de gracia y de verdad. Ahora, vamos a Colosenses, y en Colosenses vamos para allá en el capítulo 2 y en el verso 3. Esto es muy importante anotarlo porque ustedes después me van a ayudar a ministrar. En Colosenses 2:3 dice: en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo? El verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Elohim el Abba y de Yahshua Mashiach. Por eso dice misterio. Aquí como que se entendiera que fueran dos dioses, pero no es así, lo acabamos de ministrar. Y hay muchos audios que ministro, Yahshua es Elohim, porque si Yahshua es Elohim oraba, etcétera, etcétera. Y hay unos apuntes en la página gozoypaz.mx donde digo que el Abba es el esposo y Yahshua es el esposo, o sea, es el mismo Elohim. Yahshua es Elohim, también está así. Ahora, cuando vemos nosotros Hebreos, vamos para allá, Hebreos capítulo 9, y en el verso 11 vemos que el perfecto Mishkan es Yahshua HaMashiach. Porque aquí no acaba la situación, la cosa, por así decirlo. Hay tantas cosas, para la redundancia, que ministrar. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Yahshua Mashiach, sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y ahí queda claro que Yahshua no es de esta creación. Él es el Todopoderoso. Él es el Eterno. Yahshua es Yahweh. Yahweh es Yahshua. Aleluya. Ahora, nosotros, por medio de Yahshua, quien es el Mishkan, alcanzamos vida eterna. Por su sacrificio, lógico. Por su sangre fuimos comprados. No podemos acercarnos siquiera al trono de nosotros mismos porque seamos muy buenos. Nadie es bueno, solamente el Eterno. Ahora vamos a Efesios para que se entienda mejor y vamos a ver en Efesios capítulo 2. Vamos para allá, Efesios capítulo 2. En Efesios 2, en el verso 19, dice Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los Shalehim, de los apóstoles y Nabim, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, un Mishkan, Kadosh en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim el Ruach HaKodesh. Y entonces nosotros también somos Mishkan, pero no somos perfectos. Perfecto solamente el Eterno. Y sobre la perfección hay que ministrar mucho todavía. Entonces, a ver, nosotros somos Mishkan para el Ruach HaKodesh. Y solamente teniendo el Ruach HaKodesh, nosotros podemos acercarnos al trono. Si no, entonces nos vería como extranjeros y advenedizos y no podríamos acercarnos al trono.
No sé si voy siendo claro en eso. Se está siendo filmado y grabado para que después vayan cotejando todas las citas. Yo soy templo, tú eres templo, somos templo del Ruach HaKodesh, entonces nos podemos acercar al Todopoderoso. Por nuestros propios méritos, nunca. Por los méritos de Yahshua, sí. Pero porque nosotros somos templo también, Mishkan, de Yahshua, del Ruach HaKodesh. Entonces nosotros somos apartados para que Elohim habite en nosotros. Si nosotros no tenemos el Ruach HaKodesh, vuelvo a repetir, no podemos acercarnos al trono. Ahora, vamos a Apocalipsis 4, en el verso 6. Pónganle un papelito ahí en su Tanaj, en su Biblia, para que vayamos rápido. Apocalipsis 4, verso 6 dice así: y delante del trono había como un mar de vidrio, voy a ministrar después sobre eso, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás, y también voy a ministrar eso con calma. Pero vamos con el mar de vidrio. El mar de vidrio, y después voy a ministrar sobre todo lo demás, el arco iris y demás. El mar de vidrio, lógico, es cristalino, es transparente. ¿Y qué significa esto? Sino el aliento helado de Elohim. El aliento helado. Y todo tiene un porqué en la Torah, claro. Con ese aliento helado, Él pudo dividir el mar rojo. Bendito es su nombre. No es cabalístico esto, pero lo voy a demostrar que no. Para que estén tranquilos, no vayan a pensar a alguien por ahí. Ahora, ¿ya lo notaron? El aliento helado de Elohim. Bueno, entonces ese mismo, por así decirlo, mar, ese mismo mar de vidrio, es el que se encuentra como tal en la Nueva Jerusalén, porque es el trono mismo. Es decir, forma el cristal y el jaspe que son vistos en la Nueva Jerusalén. Si quieren anotarlo así, van a ver cómo va a quedar todo explicado. Entonces, forma el cristal y el jaspe que son visibles en la Nueva Jerusalén. Aquí tenemos entonces, a ver, vamos a ver por partes. Tenemos dos elementos, el calor y el frío. Y el calor y el frío lo experimentamos tú y yo aquí en la tierra. Y esos son inseparables, por así decirlo, en la naturaleza de Elohim, el frío y el calor. Él lo creó. Por eso Él dijo que las estaciones siempre seguirían, la primavera y el invierno, eso no cesará, igual la sementera. Entonces, la idea es que esto es eterno. Ahora, permítame abarcar un poquito más y va a quedar mejor explicado. Cuando dice Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Ruach, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces hemos aprendido que Elohim es uno. Ya expliqué sobre la separación, y así se manifestó y se sigue manifestando Yahshua Mashiach. Leímos Yohanan 1, verso 1, el 4, pero vamos a leer ahora el capítulo 1, vamos para allá, va a quedar todo aclarado. En Yohanan 1, el capítulo 1, entonces, a ver, si vemos Apocalipsis 4:2, tenemos que demostrar que Elohim es uno, y eso solamente con Yohanan y tantas citas más, pero Yohanan 1:1 dice así. En Yohanan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Yahshua Mashiach, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y eso ya quedó explicado para los nuevecitos, para que se entiendan el Evangelio de Yohanan, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Ahora vamos a 1 de Corintios, por favor. Vamos a 1 de Corintios. Recuerda que Rab Shaul fue arrebatado al tercer cielo. En 1 de Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 1 al 4, esto lo leemos en las fiestas de Hamatzah, Pesach Hamatzah.
1 Corintios 10, verso 1 al 4, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados, o sea, recibieron Tevilá en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Pueden subrayar roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yahshua HaMashiach. Él es la roca. No hay dos dioses. Ahora, eso ya lo hemos estudiado bastante. Pero vamos ahora a Deuteronomio, por favor, amado Sajín. Vamos a Deuteronomio 32. Vamos para allá. Y es que permítame explicar con toda calma todo esto, porque si no, entonces cuando entremos a los seres vivientes y demás no se le va a entender nada. Deuteronomio 32, en el verso 1 al 4. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engradeced a nuestro Elohim. Él es la roca, subraya, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y ya les había yo comentado en temas pasados que pusieran ahí Yahshua HaMashiach en su Tanaj, porque él es la roca. Lo acabamos de ver en 1 Corintios 10. Y perfecto, solamente él. Y sin pecado, solamente él. No encuentro ninguna falla en él, dijo Poncio Pilato. Ellos sabían que era inocente y que es inocente, y él es el único que no pecó, porque él es Elohim. Ahora, encontramos claramente aquí en estos versos que hemos estudiado la unión entre Elohim y el hombre, y solamente es por medio de la palabra de unión, quien es Yahshua HaMashiach. Bueno, ahora mucha atención lo que voy a ministrar. Elohim está sentado en el trono. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 4. Elohim es quien está sentado en el trono. 4:2. Y al instante yo estaba en el Ruach, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En Apocalipsis 4:3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces podían poner ahí jaspe, quiere decir el hielo, y la cornalina o el sardio es el calor, quemar, es el calor. Va a parecer esto como locura, pero no, está en la Tanaj. La esposa desposada en el Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, que ya está en el canal de YouTube Shalom 132 en video y en audio en la página gozoypaz.mx. Decía yo, la esposa desposada en el Cantar de los Cantares describió a su amado como blanco y rubio. Y eso es muy importante, por lo que vamos a seguir aprendiendo. Blanco y rubio. Ahora, con su aliento frío, Yahshua nos humilla, y nosotros nos debemos de humillar, y después con su aliento caliente nos da revelación, y entonces nosotros le exaltamos. O sea, una persona no puede exaltar bien si no primero ha sido humillada, o él mismo se ha humillado. No sé, si no se ha humillado, no va a exaltar bien. Y si no ha recibido el aliento caliente, que es la revelación. Por eso, ciertamente, lo que tú has dicho muchas veces no es mentira. Cuando tú dices, cuando estábamos exaltando y orando, me vino como un calor. Nunca dices frío. Y cuando se te impusieron manos, dijiste, sentí un calor.
Independientemente del calor físico que cada quien puede tener en sus manos, el Eterno así se revela a los hombres. Entonces el frío es para humillar. Él humilló a los egipcios y bendijo a los israelitas al separar el mar. Ahora aquí encontramos un arco iris, y ahorita ya vamos a ir pasando a la diapositiva. En Génesis, en Bereshit, vemos que Yahweh hace un pacto con Noé, con Noaj, que nunca habría de haber otro diluvio. Pero aquí en la tierra, el arco iris nada más es un arco, es la mitad, y en el cielo el arco iris está completo. Entonces, acaba de ponerse el arco iris hace 8 días y se tomó una fotografía que primeramente lo vamos a proyectar también. Entonces, el pacto que hizo con Noé fue a través del arco iris, pero nada más es la mitad del arco. En Apocalipsis, aquí Yohanan, el arco iris rodea el trono de Elohim. Es una rueda completa. Y entonces lo pleno está en el cielo. Busquemos siempre las cosas del cielo, dice Yeshua Mashiach, no las cosas de la tierra. Esa es la diferencia entre un arco iris de acá de la tierra y un arco iris. El arco iris está en el cielo. Entonces el arco iris del cielo rodea totalmente el trono de Elohim. Ahora, antes de poner las diapositivas, es muy importante esto, amada Kehila. Pongan mucha atención. El arco iris lo puso el Eterno como pacto, pero significa compasión, rajem. Compasión de no volver a inundar la tierra como en el diluvio. Lo que está pasando en muchas partes del mundo con las inundaciones no tiene nada que ver con un diluvio. Entonces, vean qué hermosura vamos a aprender ahora. Si cuando hizo el pacto con Noé mostró un arco iris, que quiere decir compasión, cada vez que tú veas el arco iris, que por cierto lo copiaron y vamos a ver después el porqué, todos los homosexuales, las lesbianas y los transexuales, Yahshua Mashiach les reprenda a todos los Yehidim, todos esos demonios. Quiere decir que es un pacto, sí, pero quiere decir compasión. Entonces, pongan mucha atención porque yo inicié la administración con esto. Dije que estando en oración, yo le dije al Eterno, ¿cómo es el cielo? Pero el Eterno me dio a entender que me iba a revelar cómo está el cielo, y esto está en la Tanakh, no es que yo me crea el grande, no. ¿Cómo está el cielo ahora mismo? Porque los juicios ya van a empezar de la gran tribulación y después vendrá su ira justa siempre. El arco iris está rodeando el trono y del trono van a salir los juicios. Y el arco iris significa compasión eterna para sus hijos. No es un invento mío. Es que hay que entender que se hizo un pacto con Noé, le mostró en arco iris, y quiere decir que es compasión. Quiere decir que el Eterno va a compadecerse de sus hijos. Recuerda que la rueda está completa del arco iris. Entonces le puedes poner, si quieres, en tus apuntes, es un pacto eterno. Y significa el poder protector que tuvo como cuando Noé. Ahora, Ezequiel tuvo una visión parecida. Vamos por favor al libro de Ezequiel. Vamos para allá, en Ezequiel capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1 y verso, ahorita les digo los versos. En el 26, Ezequiel 1:26 dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, también voy a ministrar qué es la expansión, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes,
El día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh, el esplendor, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces aquí Ezequiel también tuvo la visión del arco iris y podemos decir que de alguna manera el Eterno no le mostró todo a Ezequiel, porque el Eterno no le muestra todo a un solo varón, a un solo profeta. Entonces, ¿por qué no decirlo? Solo a Johanán, sin restarle méritos al profeta Ezequiel, lógico. Solo Johanán vio la rueda completa del arco iris. Ezequiel comprendió que su brillantez estaba siendo emanado por la gloria, para que se entienda, del Adón Yahshua Mashiach. Entonces, vamos a pasar a las diapositivas para que ustedes vayan viendo cómo es que está el trono y se pueda entender un poquito. No las ordenas, por favor, aquí está el folder. Un poquito, toda acaba. Un poquito, se le puede entender cómo está el trono allá arriba. Vamos a ver. Bendito es el abacados. Y todavía, o sea, apenas estamos en la introducción. No, apenas estamos en la introducción. Pero miren, ya se platicó de varias cosas. Entonces, ahora vamos a entender los 24 ancianos. Habíamos entendido, y sí, que eran los 12 hijos de Jacob, y sí, puede ser. Y los 12 Shaleachim, sí, puede ser. Sin embargo, no dije pero, sino sin embargo, los 24 ancianos, lo vamos a ver mañana, representan las 24 divisiones de los Kohanim que hizo el rey David. Y tú dirías, pero ¿cómo? ¿A poco Dios le copió al rey David? No, es al revés. El Eterno da revelación a sus hijos, a sus siervos, y entonces nosotros hacemos aquí las cosas. Aleluya. Ahora vamos a poner la diapositiva del trono. Entonces, aquí vemos los Shamaim, es decir, los cielos. Imaginémonos pues, muy arriba de las nubes, lógico, y en otra dimensión. Entonces están los 24 ancianos, las 24 órdenes de los Kohanim. Vamos a hablar de eso mañana, primeramente el Eterno. Encontramos el primer ser viviente, el primer querubín, y vamos a ver que querubín es plural ya. Viene de querub, que quiere decir lo que es karov, que quiere decir acercarse a. Vamos a ver eso mañana. El que tiene semejanza, no dice que es un hombre, dice que tiene semejanza a hombre. Después el que tiene semejanza a león. Después el que tiene semejanza, y vamos a ver eso mañana, y semejanza a un águila. Y vamos a ver que hay diferencias entre la visión de Ezequiel y la visión de Johanán. Permítame compartirles esto. Cuando dice en Ezequiel, vio a 4 seres vivientes, cada uno tenía 4 caras, y tenía uno semejanza a hombre, semejanza a león, semejanza a buey o toro, y semejanza a águila. Pero en Johanán no menciona buey, dice becerro. Y no menciona águila como tal de frente, sino menciona como un águila volando. Entonces, son seres, aunque siempre la gente quiere encajonar a estos seres vivientes con los seres de Ezequiel, capítulo 1, son otros seres. Vamos a ver mañana cuáles son. Es algo muy interesante. ¿Y por qué tienen esas formas? Después está el arco iris. Esa es la posición como está el arco iris. Entonces, en la tierra sería la mitad. Pero aquí está la rueda completa, lógico, que significa compasión, significa pacto, como en Noé, ya lo expliqué. Y después encontramos al centro el trono de Elohim, y de aquí salían las voces, los truenos, los relámpagos, los truenos, el arco iris, los seres vivientes y los 24 ancianos. Si quieren, hagan el dibujito, aunque está apagada la luz, hagan el dibujito, pongan nada más unas bolitas, así como si fueran los tronos, y después pongan los seres vivientes para que mañana le entendamos muy bien a todo lo que se va a ministrar, porque es algo grandioso lo que el Eterno nos quiere revelar. Y son temas del Brit Hadashah, por cierto. Pueden hacer el dibujo. Entonces están los 24 ancianos, los seres vivientes,
son seres diferentes a los de Ezequiel. Y vamos a ver el por qué tiene forma, semejanza a becerro y no de toro o buey maduro, y por qué es semejante a un águila volando. Ya vimos que los ojos en Ezequiel, por ejemplo, los ojos significan la omnisciencia del Todopoderoso. Y bueno, vemos aquí entonces el arco iris, que significa compasión. Y vemos entonces el trono de Elohim, bendito es su nombre. Y vamos a aprender mucho, mucho más el día de mañana, a las 4 de la tarde, hora central de México. Ponemos la foto. ¿Ya lo copiaron? Te quedaste en el anciano número 3. Bueno, lo siento. Ahora aquí vemos el arco. Miren, aquí está la Kegilá. Aquí está la Kegilá. Y aquí está el arco iris que se formó hace 8 días. Hermoso, ¿verdad? Creación de Elohim, no para los homosexuales, sino para los hijos, porque eso significa un pacto eterno, y eso significa compasión. Y cada vez que tú veas el arco iris, dile: toda Gabá Abacados, que tienes compasión de mí, y que tendrás compasión de mí en la gran tribulación y en tu ira. Bendito es el Abacados. ¡Aleluya! Bueno, cierren sus apuntes, como que dan ganas de seguir ministrando, ¿verdad? Pero va a ser el día de mañana. Cierren sus apuntes y nos vamos poniendo de pie, amada Kegilá. Es que es algo hermoso, es algo hermoso. Ahora, Apocalipsis 4, nada más termino con eso. Apocalipsis 4 quiere decir antes de que el Eterno suelte ya todos sus juicios, su palabra de juicios. Y entonces, vean ustedes, a ver, el trono ahorita en el cielo, o sea, el cielo está como tal, el trono del Eterno está con todo esto que tú y yo ahorita vimos en una simple diapositiva, así está ahora mismo. Más cosas que el Eterno no revela. Porque en los truenos, recuerda que muchos ya no anotaron, en los relámpagos ya no anotó Yohanan, se le dijo: ya no anotes, ya no, ¿se acuerdan de eso? Entonces hay cosas que no entendemos, pero ahora mismo el cielo está en esa forma, más otras cosas. Abacados, tú eres grande y tu compasión es eterna. Toda Gabá por tu palabra, porque podemos aprender más de ti, bendito Yahweh Sebaot. Toda Gabá, porque comprendemos que estás permitiendo que se dé esta administración en este preciso instante con un propósito de ver que estamos a punto de vivir la más grande tribulación que no ha habido jamás, como tú dices, bendito es Hamashiach, y que tu trono está listo, que tú estás listo para lanzar las órdenes de los juicios, Abba, y que están los 24 ancianos y los seres vivientes ahí en el cielo ahora mismo, Abacados, y tu arco iris y todo lo que seguiremos estudiando en tu bendita Tanaj. Abba, toda Gabá, porque nos muestras tu amor con ese arco iris, Abacados, que significa compasión. Porque el arco iris, amados Aguín, está rodeando el trono y el Eterno tendrá compasión de los suyos. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen.